El título de la conferencia de esta noche es Agendas Ocultas, porque eso es exactamente de lo que se trata. Es acerca de las agendas ocultas. En las conferencias previas hablamos acerca del origen de las sociedades secretas y de cómo son controladas. Y vimos que ellas originan de Babilonia, de la cual nació el cabalismo, y también las sociedades secretas islámicas, los ismaelitas, los karmaditas, los fatimitas, los drusos y los asesinos, de los cuales no hemos tratado aún. Fuera del cabalismo, finalmente salió el gnosticismo, el cual reemplaza a Jesucristo con un Mesías universal, quien hoy en día se llama el Cristo cósmico. Y este Cristo cósmico no tiene ninguno de los atributos del Jesucristo de la Biblia, pero para hacer que Él sea aceptable al mundo, todos lo tendrán que aceptar. Eso significa que Jesucristo, aún entre los cristianos, tendrá que ser llevado a un nivel más bajo, al nivel de este Cristo cósmico, para acomodar a todos los otros quienes quieren ser iguales a Él. De acuerdo a Eliphas Levi, el gnosticismo fue fundado por Simón Mago, quien era un hechicero que puso un manto de cristiandad. Él fue el que se hizo bautizar, pero fue censurado por Pedro por querer comprar el Espíritu Santo. Entonces, un manto de cristianismo cubría el gnosticismo. Fuera de esta filosofía finalmente se formalizó la filosofía, y los caballeros templarios, dentro de un sistema religioso más grande, ellos fueron los que mantenían la filosofía antigua. En otras palabras, ellos eran los que guardaban los secretos del gnosticismo. Ellos tenían lazos muy estrechos con estas sociedades musulmanas. Y finalmente vimos que los caballeros templarios fueron suprimidos por el rey de Francia. Muchos de ellos pero escaparon a España, donde el rey de España les dio su protección, y crecieron aún más en sus ritos y rituales, y grados siguieron pues en organizaciones subsiguientes. Entonces los templarios realmente nunca murieron más que en su nombre. El conocimiento secreto templario vivió en el círculo interior de lo que es el rosicrucianismo, y supervisado por la orden jesuita. La orden jesuita después creó la masonería, como vimos previamente, y la masonería es lo que se llama el brazo protestante, si desea, aunque no solo es un brazo protestante, es un brazo internacional para traer esos cambios que son necesarios para instaurar este reino oscuro. Así que esta noche vamos a estudiar a la masonería,
y veremos detrás de las escenas para ver exactamente lo que significa. Porque la mayoría de los masones, como en todas las sociedades secretas, son totalmente inconscientes de lo que pasa detrás de las escenas. Se acordará de que Gary H.K. en su obra En Camino a la Ocupación Global expuso algo muy similar y también describe las raíces por el cabalismo, gnosticismo y hasta los caballeros templarios. Y después, bueno, él salta a la conexión jesuita, que es el ejército poderoso controlando todas esas cosas. Y él después tiene a la masonería controlando el marxismo, a las sociedades políticas secretas americanas y europeas, a la élite bancario internacional y da miedo también el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, no soy yo diciendo esto, es este hombre y no es ningún pez pequeño. Y las sociedades teosóficas, junto a muchos cultos, constituyen pues lo que se conoce como el movimiento de la nueva era. Y el movimiento de la nueva era es mucho más grande, no es simplemente unos cuantos exotéricos haciendo sus propias actividades. Culmina en un entero sistema que es para unir al mundo entero, y el Consejo Mundial de Iglesias jugará un rol muy importante en este proceso. Entonces, es muy importante que sepamos lo que la masonería representa. El caparazón exterior de la masonería propone promover cualquier religión que sea sobresaliente en esta área. Por ejemplo, si estás viviendo en un país musulmán y usted pertenece a la masonería, entonces la religión que está propagada al nivel de las personas y al nivel bajo de la masonería sería el islamismo. Si usted está viviendo en un ambiente judío, entonces por supuesto la religión será el judaísmo. Y si está viviendo en un ambiente cristiano, entonces la Biblia será el libro central en la logia. Y en cuanto a los miembros de los escalones inferiores, el cristianismo será la base del movimiento. Pero en verdad, si todo esto es controlado por otro poder interno, entonces el cuadro puede ser totalmente diferente. Ahora, esta noche voy a citar de lo mejor de las mejores fuentes. No voy a usar ningún tipo de rumor. No voy a usar opiniones como esto dijo esto y este dijo el otro acerca de esto y por medio de esto y aquello. No, vamos a ir a las fuentes originales, lo mejor que hay. El libro de Morals and Dogma, Morales y Dogma, es un libro escrito por Albert Pike y es considerado la teología central de la masonería. Solo el más alto framasón recibe este libro y cuando él muere, este libro debe ser retornado a la logia. Entonces, esto no es algo que es fácilmente disponible. Hoy usted puede ir al Internet y puede ordenar Morales y Dogma, pero nunca recibirá el libro original, verdadero. A menos de que por casualidad encuentre a alguien donde un framasón murió y el libro nunca ha sido retornado y después de unas cuantas generaciones alguien lo encuentra. Y algunas de esas copias han estado circulando. Y allí ustedes pueden encontrar la información original. En mi caso, yo tengo muchos documentos porque mi suegro era muy integrado en estos asuntos y cuando murió obtuve una buena cantidad de información que probablemente no sería disponible para la mayoría de las personas. Y en mis investigaciones por muchos años he buscado a los documentos originales para que podamos obtenerlos de la fuente original. Así que si se siente enojado por lo que les voy a decir esta noche, recuerde, no estaré diciendo nada. Estaré citando y luego usted decidirá si esto es así o si esto no es así. Morales y Dogma, exactamente la fuente más elevada en la masonería, página 870. Los templarios, como toda orden secreta y asociación, tenían dos doctrinas. Una oculta, escondida y reservada para los maestros, que era el juanismo, y otra pública, que era la religión católica romana. Es algo bien franco. Así que hay una doctrina que está siendo enseñada a las multitudes,
Y las multitudes son los no iniciados, los que no son miembros. Marx los llamó el ganado. También se los llaman catecúmenos, se llaman goyim. Ellos son llamados todas clases de nombres derogatorios. Ahora, si el caparazón exterior, la enseñanza de los templarios a las personas, era el catolicismo, ellos también, por supuesto, adoptaron un atuendo, una actitud piadosa, y mostraban como si esto fuera el centro de su religión. Pero al interior, ellos tenían otra religión. Y la orden a la cual ellos se atribuían se llama juanismo. Ahora, tenemos muchas órdenes de San Juan hoy en día. Muchas órdenes. Bueno, solo piense sobre las organizaciones más grandes. Tenemos catedrales a San Juan, donde cosas muy extrañas pasan a medida de que avancemos, ya verán. Tenemos la ambulancia de San Juan, por ejemplo. Ustedes saben, bueno, podríamos seguir dándoles ejemplo tras ejemplo, pero no quiero entrar en mucho detalle aquí. Todas esas organizaciones, las cuales son filantrópicas, parecen estar haciendo algo muy bueno. Ellos operan muchos hospitales, dan grandes cantidades de dinero a los pobres y a los, bueno, cualquiera, a hospitales de niños, a las personas paralíticas en el mundo, y siendo tan filantrópicas, es muy difícil de ver algo negativo en organizaciones que aparentan hacer tanto bien. Y realmente ese es el mejor disfraz para esconder algo más que no debería ser descubierto. Así que cuando vea el juanismo, un movimiento que supuestamente origina con Juan el Bautista, entonces mírelo con sospecha. Así que dos doctrinas, una exterior y la otra interior. Morales y Dogma, página 820. Los templarios fueron gravemente acusados por escupir sobre Cristo y por negar a Dios en sus recepciones, y por hacer graves obscenidades, conversaciones con demonios femeninos y la adoración de un ídolo monstruoso. Ahora, ya discutimos de esto en la conferencia previa. En el fin de la historia es bien conocido, y como Jacques de Molay y sus seguidores perecieron en las llamas. Pero, ahora, esta es la fuente más alta de masonería que lo dice. Pero, antes de su ejecución, el jefe de la orden condenada a destrucción organizó e instituyó lo que después vino a ser llamado la masonería oculta, hermética o escocesa. No podemos conseguir una fuente más alta como esta. Así que, de acuerdo a Alberto Pike, la masonería continuó el legado, la herencia de los templarios. En la tristeza de su prisión, el gran maestro creó 4 logias metropolitanas: en Nápoles para el este, en Edimburgo para el oeste, en Estocolmo para el norte y en París para el sur. Las iniciales de su nombre, JBM, encontradas en el mismo orden en los primeros 3 grados, son una de las muchas pruebas convincentes y lógicas que tal fue el origen de la masonería moderna. Eso es de la fuente original. Entonces los templarios realmente no están muertos, sino que están vivos. De hecho, en el rito de York hay un nivel el cual se llama el nivel del templario. Todo está allí. El grado 32 de la masonería es el sublime príncipe del secreto real. Ese es el grado más alto de la masonería escocés. Hay un nivel más alto, el nivel 33, pero ese es un grado honorario. Entonces, el nivel más alto de la masonería es el 32, nuevamente, Morales y Dogma. La ciencia oculta de los antiguos magos estaba escondida bajo las sombras de los misterios antiguos. Fue imperfectamente revelada, o mejor dicho, desfigurada, por los gnósticos. Es decir, ellos no muestran todo lo que es. Se la vislumbraba bajo las oscuridades que cubren los supuestos crímenes de los templarios, y se encuentra dentro de enigmas que parecen impenetrables en los ritos de la más alta masonería. ¿Escucharon? Así que, de la fuente original, el misterio de los antiguos magos y las sombras de los misterios antiguos están presentes y conocidos a los niveles más altos de la masonería. Ninguno de los niveles más bajos saben acerca de esto. Ellos entran a las logias y piensan que es una sociedad cristiana, bueno, por lo menos con un contexto cristiano, sí, entonces son una logia cristiana y que ellos son una hermandad para hacer bien a otros.
Bueno, esto es San Salvador, esto es en Mallorca, la isla de Mallorca, donde los templarios, por supuesto, encontraron protección bajo los reyes de España. Y si entra en el enclave templario, encontrará en los altares de las iglesias, recuerde que los templarios eran una orden de la Iglesia Católica Romana, como los jesuitas son hoy en día. Ellos son la orden más poderosa en la iglesia. También ellos, en ese entonces, eran la orden más poderosa en la iglesia, la cual controlaba no solo los aspectos militares, porque ellos eran caballeros, pero ellos también controlaban los aspectos financieros. Y el águila de las dos cabezas era parte integrante de su simbolismo. Dos cabezas. El dios Janus, Llano, tenía dos cabezas o caras. Él miraba hacia el frente y hacia atrás. Si entra en las otras iglesias, las encontrará sobre los altares. Allí está sobre el altar de las iglesias de Mallorca. Ahora, este es rosicrucianismo. La rosa es un símbolo de su deidad. Ahora, realmente los símbolos no me causan mucho enojo. Si tuviera que enfadarme por cada símbolo, ya hubiera botado todo fuera de mi casa o cualquier cosa que es fabricada, porque todos ellos tienen los símbolos en ellos. Estamos viviendo en este mundo, pero no tenemos que ser parte de este mundo. Y podemos hacer cosas, sé que haya o no haya símbolos, porque obviamente un símbolo no significa nada. Pero es muy interesante saber, es como leer otro lenguaje. Bueno, aquí están algunas de las enseñanzas ocultas del rosicrucianismo, donde tenemos los siforats en inglés, los niveles que usted puede conseguir, y este es puro cabalismo. Ahora usted debe entender que en la Kabbalah no es Jehová el verdadero soberano, es Lucífero el verdadero soberano, pero regresaremos a eso más tarde. Y los siforats, estos niveles, son unas emanaciones de su apariencia. Así que preguntemos a Morales y Dogma nuevamente qué tiene que decir acerca de los Kabbalah, que a propósito hoy se llaman el Santísimo Kabbalah. El Talmud es llamado el Santo Talmud y la Biblia es solamente llamada la Torah. ¿No es extraño? La Biblia se llama la Torah. Y luego un libro de reglas que nunca apareció en la Biblia es llamado el Santo Talmud. Y luego un libro oculto se llama el Santísimo Kabbalah. Y me atrevo a decir que hay muy pocos rabinos en el mundo hoy en día que no son cabalistas. Y eso da miedo. El Santo Kabbalah, o la tradición de los hijos de Set, esto es, por supuesto, no es verdad. De acuerdo a esta doctrina, Set ya hubiera sido un apóstata en ese entonces. O ellos le dan la vuelta y dicen, no un apóstata, un iniciado. Entonces hay una doctrina interna para el iniciado y una doctrina pública para el goyim, para el ganado, solo para mantenerlos ocupados. Tradición de los hijos de Set fue llevada de Caldea por Abraham, enseñada al sacerdocio egipcio por José, recuperada y purificada por Moisés y ocultada bajo símbolos en la Biblia y revelada por el Salvador a San Juan, y allí lo tenemos nuevamente, los juanitas, y contenida enteramente bajo figuras hieráticas análogas a las de toda la antigüedad en el Apocalipsis de ese apóstol. Bueno, entonces, ahora él ha puesto todo al revés. Abraham, José, Moisés, fueron todos iniciados. Y lo que ellos enseñaron a las personas era falso. Falso, pongámoslo de esta manera, para mantenerlos felices y mantenerlos sin información. Pero al interior ellos tenían otra doctrina. Ahora, eso por supuesto no es verdad, porque Moisés escribió el Torah. Y todo lo que ellos creen es lo opuesto de lo que enseña la Torah. Y la Kabbalah, ese libro, pone la Torah al revés y la hace un libro oculto. Las tres grandes luces de la logia son símbolos para nosotros del poder, sabiduría y beneficencia de la deidad. También son símbolos de los primeros tres sefirot, emanaciones de esta deidad, de acuerdo a la Kabbalah. Así que la Kabbalah es muy central en este asunto. Seguimos leyendo. Cada logia masónica es un templo de religión. Aunque se les dice que no es un templo de religión, aquí en Morales y Dogma nos dice que es un templo de religión. Y sus enseñanzas son instrucciones en religión. Esta es la religión verdadera revelada a los patriarcas antiguos. Ahora usted ha visto que ellos transforman a los patriarcas antiguos en ocultistas para, por supuesto, poder vender esto a las personas.
Esto es lo que la masonería ha enseñado por muchos siglos y que continuará enseñando mientras el tiempo perdure. Ok, muchas gracias. Hagamos algunas preguntas y pediremos a la masonería que las responda. Y las fuentes que usaremos son solamente los más altos escritos de la masonería. Y los framasones a los que se les pedirá darnos la respuesta serán solo de los grados más elevados. Entonces, Albert Mackey, él escribió la enciclopedia de la masonería. No puede conseguir una fuente mejor que esta. Y la mayoría de las mejores logias, las grandes logias, tienen la enciclopedia de la masonería. Y él era un framasón del grado 33, lo cual significa que él era un iniciado. ¿Es la masonería una organización cristiana? Si la masonería fuera simplemente una institución cristiana, los judíos y los musulmanes, los brahmanes y los budistas no podrían conscientemente compartir de su iluminación. Así que no es una institución cristiana. Entonces, ¿por qué está la Biblia allí? Está allí como un símbolo, como vimos, de los primeros 3 siforats o niveles. ¿Es cristiana la masonería? La masonería no es cristiana, tampoco un sustituto de esa. Bueno, entonces, ¿qué es? Morales y dogma. El rechazo de las especulaciones descabelladas e inútiles del Zend, Avesta, de los Kabbalah, de los gnósticos y de las escuelas. Esto es la religión y la filosofía de la masonería. No podemos decir de la manera más clara que esta. Así que, en otras palabras, la Kabbalah es la religión de la masonería. Pero la Kabbalah es usado de tal manera que las personas creen que lo que ellos creen está en la Biblia. La masonería es una búsqueda de la luz. Esa búsqueda nos lleva directamente atrás, como puede ver, al Kabbalah. En esa antigua y poco entendida mezcla de absurdidad y filosofía, el iniciado encontrará la fuente de muchas doctrinas. Todas las religiones verdaderamente dogmáticas, eso incluye el budismo, el islamismo, el hinduismo, todas ellas, se han originado del Kabbalah y regresan a ella todo lo que es científico y grandioso en los sueños religiosos de todos los Illuminati. Los que son iluminados, esto es lenguaje luciferino. Jacob Boehme de Swedenborg, San Martín y otros son prestados de la Kabbalah. Todas las asociaciones masónicas les deben sus secretos y sus símbolos. Sencillo, no puede haber duda acerca de estos asuntos. El verdadero framasón no está, por tanto, atado a un credo. Él no puede decir que es un cristiano, musulmán o judío. Él se da cuenta que con la iluminación divina de su logia, que como un framasón su religión debe ser universal. Cristo, Buda o Mohammed, el nombre significa poco porque él reconoce que solo la luz, y no el portador. Él adora en cada santuario, se inclina ante cada altar, ya sea en el templo, mezquita o catedral, dándose cuenta, gracias a más verdadero entendimiento, de la unidad de toda verdad espiritual. Ese es Manly Palmer Hall, las claves perdidas de la masonería, The Lost Keys of Freemasonry. ¿Pueden ver ahora de dónde el Consejo Mundial de las Iglesias podría venir con algo como esto, juntando a todas las religiones? ¿Empieza a tener sentido? ¿Empiezan a ver el cuadro completo? Bueno, sigamos. 5 puntos de compañerismo: pie a pie, rodilla a rodilla, pecho a pecho, mano a la espalda y boca a la oreja. Esos son idénticos a aquellos usados por los ritos druidos de brujería y muy similares a aquellos usados en otros ritos como los ritos gardnerianos y alejandrinos. Ahora, Alejandría es donde el conocimiento oculto fue mantenido. Fue mantenido en Alejandría y en Roma. Todo lo demás entre estos dos polos se destruyó. Regresaremos a eso un poco más tarde. Allí donde la cristiandad floreció, ya él no existe. El Islam existe allí. Y de Alejandría y más tarde de Roma, la nueva religión se esparció. Pasando a un nombre secreto o canto de la boca al oído, es una práctica de magia antigua reflejada en la palabra hebrea Kabbalah. Entonces, esta es una religión secreta. Ahora, ¿por qué está la Biblia en el altar? La masonería no tiene nada que ver con la Biblia. No está fundada en la Biblia, porque si lo fuera no sería masonería, sería algo diferente. The Digest of Masonic Law, página 207-209, lo resumen de la ley masónica. Entonces, esto no es la Biblia. La Biblia está allí como ¿qué? Como un símbolo. ¿Pero qué acerca de Dios y su Hijo Jesucristo? La humanidad en toto, en su totalidad, entonces es el único Dios personal. Aquí nuevamente estamos hablando acerca de los altos framasones revelando su información. La humanidad, ¿han escuchado usted sobre el manifiesto humanista y el humanismo en general? Ok.
Esa es una cita fascinante del libro Morales y Dogma. Leí este libro entero, es la lectura más pesada que haya hecho en mi vida. No le sugiero a nadie que lo lea, es bien pesada, pero sin embargo. La Biblia es una parte indispensable del mueble de una logia cristiana. La palabra cristiana está en cursivo en el original. Está cursiva, solo porque este es el libro sagrado de la religión cristiana. El Pentateuco hebreo, en una logia hebrea, el Corán, en una maometana, pertenece al altar. Y uno de estos, y la regla y el compás, apropiadamente comprendidos, son las gran luces por las cuales un framasón debe caminar y obrar. Bueno, ¿cuál pues? ¿Cuál de ellos, cuál de esas tres es la gran luz? Bueno, tenemos tres opciones. Puede ser la Biblia, podría ser el Pentateuco, o puede ser el Corán. No se lo diré esta noche, pero se aclarará cuál de estas es. La masonería enseña que la redención y la salvación son ambas el poder y la responsabilidad del framasón individual. Salvadores como Hiram Abif, ellos tienen un ritual donde ellos pasan por la resurrección de Hiram Abif. Puede y muestra el camino, pero hombres siempre deben seguir y demostrar cada uno por sí mismo su poder de salvarse a sí mismo, de construir su propio tejido espiritual en su propio tiempo y manera. Cada hombre en esencia es su propio Salvador y Redentor, porque si él no se salva a sí mismo, él no será salvo. Bien, ahora se está aclarando un poco más. ¿Necesitamos a Jesucristo en todo esto? ¿Sí o no? No. Un autor masónico, Pearson, admite, la leyenda masónica se mantiene por sí misma, sin apoyo histórico u otro que su propia tradición. Sin embargo, nosotros fácilmente reconocemos en Hiram Abif, ese es el que simbólicamente se levanta de la muerte cuando un framasón en su ritual es llamado afuera del ataúd para levantarse y para recibir vida nueva. Nosotros reconocemos a Osiris de los egipcios, a Mitras de los persas, a Baco de los griegos, a Dionisius de la fraternidad de los artífices y a Atis de los frigios, dioses de quien su pasión, muerte y resurrección eran celebradas por estos pueblos respectivamente. Entonces, en otras palabras, la religión antigua que falsificó la religión de la salvación en Jesucristo, esta es la religión de la masonería. Entonces, esta es la antigua religión pagana y ella tiene otra deidad. Ahora, ¿cómo sabemos si todo esto tiene exactamente el mismo ritual por el cual Jesús pasó? ¿Cómo sabemos cuál es el correcto, el Mesías correcto? La respuesta es el libro de Daniel, en el capítulo 8 y 9. Él nos da el tiempo preciso de cuándo nacería el Mesías y las circunstancias. Y es por eso que los judíos han puesto una maldición en cualquiera que enumere esas 70 semanas, porque entonces usted descubriría quién realmente es el verdadero Mesías. Ninguno de estos dioses pudiera cualificar como el Mesías, porque ninguno de ellos ha sido predicto exactamente. Entonces, si miramos a su simbolismo, lo encontrarán allí. Encontrarán el obelisco, el cual es el símbolo del órgano masculino de Osiris, que se perdió cuando fue diseminado. Isis, la diosa, lo juntó otra vez y construyó la parte que le faltaba. Pero bueno, no entremos en mucho detalle. Ella logró embarazarse por este dios y dio luz a Horus, el dios Horus. Así que aquí tenemos el símbolo egipcio. Aquí verá la Torah, los 10 mandamientos, verá los candelabros, verá las pirámides y verá la adoración egipcia, verá la adoración del sol. Todo eso es en su simbolismo. Aquí hay un ritual de la resurrección de Hiram Abif. Y aquí está el libro de la historia de la masonería. Y notará el símbolo ahí encima, el ojo que todo ve, el cual es también el símbolo de los jesuitas. Recuerde que en la conferencia previa mostramos que la orden jesuita creó la masonería. Escribió sus rituales y les di todas las citas y todo se ha hecho. Usted lo puede mirar en la conferencia previa, así que no voy a entrar en esos detalles. Aquí están algunos de los símbolos que ellos usaban. Y podemos observar algunos de ellos. De esta manera los símbolos llegaron a tener 2 significados. Ahora, todo lo que estamos usando aquí son citas autorizadas, de buena fe. 2 significados, el esotérico y el exotérico. El significado esotérico era el significado verdadero u original, comprendido solo por unos
pocos, y muy bien guardado por ellos. El significado exotérico, eso es para el goyim, para el ganado, para los estúpidos, para los que no son iniciados, fue una explicación inventada o modificada, prevista para los muchos. Los misterios sagrados, los cuales son a veces mencionados en conexión con muchas religiones antiguas y que fueron muy bien guardados por los iniciados, son acerca de significados esotéricos en las religiones de épocas anteriores. Esos misterios sagrados frecuentemente eran simplemente continuaciones de las formas más simples de la adoración sexual antigua, practicada por algunos selectos. Bueno, en la conferencia previa vimos rituales llevándose a cabo donde las personas hoy en día se juntan desnudas en bosques, y eso incluye a los presidentes de los países que gobiernan el mundo hoy en día, y vimos eso en la conferencia previa. Nada ha cambiado, pues. ¿Están los masones iniciados, engañados? ¿Qué hay acerca del pobre masón mismo? Vayamos a la mejor fuente en el mundo, Morales y Dogma, página 819. Los grados azules son los primeros de los 3 grados de la masonería, son la corte exterior del pórtico del templo. Parte de los símbolos son mostrados a los iniciados, pero él es, y por favor noten esto, intencionalmente engañado por falsas interpretaciones. No está planeado que él los entienda los símbolos, pero se planea que él se imagine que los entiende. Con razón ellos no dan este libro a los iniciados más bajos, se volverían locos, ¿correcto? Su verdadera explicación es reservada para los adeptos, los príncipes de la masonería. Todo el cuerpo del arte real y sacerdotal ha estado escondido tan cuidadosamente desde hace siglos en los altos grados de la masonería. Allí lo tienes, solo los altos grados saben lo que está pasando. Esta es la fuente original, nadie puede argumentar con eso. Tuve muchos masones muy enojados conmigo, pero al final ellos tuvieron que admitirlo. Esta es la verdad, es auténtico el libro. Conozco muchos masones que se convirtieron en buenos cristianos como consecuencia de estas conferencias. Entonces son importantes. Hay muchas personas que pertenecen a la fraternidad masónica, mucha gente. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, hermeticismo y alquimia, esconde sus secretos de todo excepto los adeptos y sabios o los elegidos, y usan falsas explicaciones e interpretaciones distorsionadas de sus símbolos para engañar a aquellos que merecen ser solo engañados. Básicamente, estúpidos. Solo los estamos usando para ocultar la verdad de ellos, llamada luz, y desviarlos lejos de ella. La verdad no está para aquellos que son indignos y no pueden recibirla o la pervertirían. Los masones ocultan celosamente sus secretos y conducen intencionalmente a vanidosos interpretadores a extraviarse. Morales y Dogma, página 104-105. Ahí lo tiene, directamente de la fuente original. Aquí hay un libro de alta masonería en Alemania, y ahí nos dice exactamente lo que ellos hacen. Un framasón, allí está escrito, formado de los materiales de su logia, contemplad al maestro masón distinguido, su retrato místico declara los secretos de la framasonería. Bien, para que todos lo lean y los vean, pero hay pocos en realidad que los conocen, aunque estén mostrados aquí tan plenamente. Así que ese es un lenguaje que usted tiene que aprender. Ellos crearon este lenguaje porque Dios confundió los lenguajes, y así que ellos crearon un lenguaje en simbolismos para que Dios no lo pueda confundir en el futuro. Esa es su lógica. Ahora veamos algunos de los simbolismos y veamos a dónde nos llevan. Las espadas cruzadas son parte de los símbolos, la cornucopia, el cuerno de la abundancia, tenemos pentagramas y compases y un juego de reglas, y las Gs, las cuales representan a Dios, pero de hecho significan por principio generativo. Es el órgano masculino, disculpen, y el femenino también, porque esa es la única manera que se puede generar. Este representa por el masculino y este por el femenino. Ahora, si usted regresa en el tiempo a las otras religiones, si va a China, por ejemplo, y si mira al dios Sol, entonces el equivalente, en otras palabras, de Isis y Osiris, ellos están aquí, ellos son Fuxi y Nuba, y allí están dibujadas sobre las cuevas, aquí están, y notará que Fux y Nuba llevan el compás por aquí, y el set de reglas son símbolos de las deidades masculinas y femeninas. Eso es lo que representan.
Así que las catedrales del mundo, esta es una muy interesante, esta está siendo reparada y por supuesto, ¿quién la repararía? La compañía es EIG, pero ¿qué nos dice eso? ¿Qué clase de compañía sería? Una compañía masónica. Por aquí tenemos el mandil. El mandil tiene varios símbolos en él. Veremos allí el sol y la luna con las estrellas alrededor y el compás y luego y el juego de reglas. Y por supuesto, oculto aquí adentro está la letra mística M. Y esa es la letra sigma puesta de lado. Pero la masonería, por supuesto, comienza en cada lengua del mundo. La masonería empieza con una M. Bueno, no iremos por todos los detalles, solo quiero que los reconozcan. Las llaves son muy prominentes, las encontrarán en los sistemas religiosos. El Tao místico es muy prominente. Pichones con hojas de olivo en sus bocas, el símbolo de la turba. Todo ese simbolismo viene de la masonería. Y martillos y hoces son parte del simbolismo de la masonería. Usted sabe de dónde todo esto originó, ¿no es así? Y aquí usted puede colocar este juego de reglas, ya sea en la forma de hoz o en otra forma. El ojo que todo lo ve, por supuesto, está ahí, el pentagrama, el pentágono, muy prominentes. Esos son símbolos ocultos. Hoy tenemos edificios enteros que son construidos como pentágonos. ¿Sabían eso? Y luego tenemos, por supuesto, la figura de los juanitas y el San Juan, así llamado, que en realidad es un símbolo de algo diferente. Y tiene la X y luego tiene la cruz. ¿Y qué noten acerca de esta cruz? Es una cruz volcada hacia abajo. Es un símbolo de victoria sobre Jesucristo. Regresaremos a algunos de esos detalles acerca de un momento. Así que martillos y hoces y cruces volcadas y las Gs y todas clases de cosas interesantes, sol, luna, estrellas, todo este simbolismo. Si usted va a los tableros de trazado de primero y de segundo grado y así sucesivamente, hay una gran cantidad de simbolismos aquí, el sol, la luna, las estrellas, y si usted intercala estos, entonces conseguirá hexagramas, pentagramas. La estrella está en el este. Al no iniciado se le informa que esta es la estrella de Belén. Pero claro, hay un problema si solo piensa lógicamente. Los reyes magos vinieron del este y caminaron hacia la estrella. Entonces, ¿dónde estaba la estrella de Belén? Estaba en el oeste. Así que esta es otra estrella que estaba en el este. Y la Biblia condena la adoración hacia el este, ¿correcto? Porque eso representaba al dios Sol. Y esta estrella en el este no es nada más que la estrella de Sirius, la estrella más brillante del cielo, la lumbrera, el iluminado. Eso es un símbolo de Lucífero. ¿Cuál es el planeta más brillante en el cielo? Es Venus. Venus es llamada la estrella de la mañana. El nombre estrella de la mañana es masculino. Y como Venus tiene un nombre de la deidad femenina, es femenina. Así que usted tiene una connotación masculina y femenina justo aquí. Los cuadrados negros y blancos representan el conocimiento del bien y del mal. Ahora el hombre se ha convertido en uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y podemos continuar estudiando todos estos simbolismos. No tenemos tiempo para estudiarlos todos. Los dos pilares, Yajin y Boaz, dioses, supuestamente los pilares del templo de Salomón, pero estas son representaciones de las sigurats, torres de Babilonia. Serpientes que rodean los anillos y globos, y saliendo de los globos son comunes en los monumentos de persas, egipcios, chinos e hindús. Vishnu es representado descansando en una espiral de serpiente. Muchos de sus simbolismos se refieren a las deidades antiguas. La serpiente con una cola en la boca es la serpiente universal, el dador de la vida. Y la serpiente es el símbolo y el prototipo del Salvador universal, que redime los mundos dando la creación del conocimiento de sí mismo y la realización del bien y el mal. Manly Palmer Hall, masón de grado 33. Así que esta es la serpiente que te da un conocimiento del bien y del mal, y es la que está deificada. Verá calaveras y bebés representando la vida y la muerte, ciclos de la vida y de la muerte. Esto es una reencarnación. Ve de frente y al revés. Muchas veces son mitad blancas y mitad negras, representando el conocimiento de la luz y el conocimiento de la oscuridad. Y si usted adora al lado oscuro o adora el lado de la luz, realmente no hace ninguna diferencia. Es por eso que eso es interesante, que los adoradores del lado de la luz son conocidos como luciferinos y los del lado oscuro
son conocidos como brujos, magos y satanistas. Y ellos son los mejores de amigos porque la deidad es la misma. No importa qué medio usted use para conocerlo, es la misma deidad. Llaves cósmicas, la respuesta al cielo y Hades, sitio de los muertos. Los símbolos religiosos paganos son también comunes en la masonería. Atena, Tierra, Ceres, Hermes, algo común que ellos utilizan. Todas las catedrales jesuitas tienen el símbolo de Hermes. Y por supuesto la masonería alega que usa ritos herméticos. Hermes, hijo de Mes, hijo de Ham, si se desea, desde el principio. No tenemos tiempo para entrar en todos esos detalles. Entonces a Júpiter, Marte, Mercurio, todos esos símbolos representan deidades. El libro Morales y Dogma, página 851, el grado 32, ese es el grado más alto. La figura hermafrodita, ahí la tienen, masculino y femenino, es el símbolo de la doble naturaleza antiguamente asignada a la deidad. Ahora acuérdense que los caballeros templarios también adoraban a Baphomet, quien era Afrodita, masculino y femenino, como el dios generador y productor, como Brahm y Maya y Osiris, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Así que si pasamos a través del rito de la masonería escocesa, el grado 33 es conocido como el soberano gran inspector general. Es un grado honorario para los más altos masones y usted tiene que ser un iniciado alto para conseguir eso. Y luego, si usted baja los grados, el sublime y valiente príncipe del real secreto es el grado 32. Y si usted va hacia abajo hasta que llegue justo aquí, a los grados azules, que son aprendiz, compañero y maestro masón. Y usted puede ir hasta la cima y nunca saber lo que está haciendo, nunca saber en lo que realmente está envuelto. Hay un grupo de jóvenes en la masonería que se llama Demolé. ¿No es fascinante? Ese es el hombre que fue sentenciado a morir por escupir en la cruz y cometer sodomía y las cosas más profanas bajo el sol, pero ese es el grupo de jóvenes. ¿No es interesante que Billy Graham dijo a los demolés que son los élites de los jóvenes del mundo, en el mundo? Una declaración interesante. Caballeros de Columbo los hemos visto con su letrero, su fascie. Regresaremos a eso en una conferencia más adelante. Ellos controlan el sistema político del mundo, por lo menos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la cabeza de una logia consigue la posición de maestro adorador. La Biblia dice que no debes llamar a nadie maestro o amo y aún menos maestro adorador. Esto viola el primer mandamiento. Las jefaturas del Consejo Supremo del Rito Escocés de la Masonería, la jurisdicción del sur en Estados Unidos. Esto es lo que está enfrente del frente. En la parte del frente tenemos el esfinge con las serpientes a los lados y esto es conocido como la casa del templo. Y en el lado este de la calle Northwest 16, entre las calles R y S en Washington, D.C. Este es donde los masones altos se reúnen. El gabinete entero de Estados Unidos se reunirán ahí, les puedo asegurar. Ya que sean demócratas o republicanos, no hay diferencia. Es ahí donde las decisiones son hechas. Ese es un libro llamado La Decepción Mortal, escrito por un hombre, James D. Shaw, que era un iniciado en los más altos grados, el grado 33, y más tarde se retiró y lo dejó. La ceremonia del grado 33, el juramento es sellado y tomando vino de una calavera humana. Que este vino que yo bebo se convierta en un veneno mortal para mí, así como el jugo de cicuta bebido por Sócrates, si yo, conscientemente o de propia voluntad, violo el juramento. Un miembro vestido como un esqueleto pone sus brazos alrededor del candidato y quien luego declara, y que esos brazos fríos me abracen para siempre si yo, conscientemente o de propia voluntad, violo el juramento. Aquí están algunos de los símbolos de la masonería, esos son llamados los símbolos secretos. Si los mira encontrará que algunos de ellos son muy interesantes, no vamos a ver todos ellos, agrandemos algunos de ellos. Si usted pensó que este tiene que ver algo con el auto Volkswagen, le sugiero que piense nuevamente. Esas son las dos Vs, una dentro de la otra, representando la unión de dos deidades, de las dos deidades. Y si pensó que este símbolo fue sacado de la bandera de Gran Bretaña, entonces sabrá que el símbolo significa que Gran Bretaña es un país masonamente controlado. Y de la misma manera su religión, como veremos. Esos son todos los símbolos de este acuario, por ejemplo. Y si usted pensó que esa era la estrella de David, entonces pregúntese a sí mismo, porque antes de que la masonería existiera, no había estrella de David. Y esos símbolos por aquí, por supuesto, son muy, muy prominentes. No tenemos tiempo para hablar de todos esos, solo estamos mostrándolos.
Así que si encuentran tabletas de droga como Ecstasy o Mandrakes siendo distribuidas entre los jóvenes, tendrán todos estos símbolos en ellas. ¿Y usted cree que a lo mejor esta es una marca de auto como Mitsubishi? Bueno, ellos se enojarían mucho si usted pensara que ellos ayudaran a propagar Mandrakes y Ecstasy y drogas parecidas. Y ahí tiene este símbolo de este V o doble V. Son las dos Vs cerradas, una dentro de la otra. Ahora, esos son símbolos ocultos. En otras palabras, estas drogas están siendo repartidas por una organización que usa los símbolos de su religión. Y si usted pensó que este coro papal fue patrocinado por Volkswagen, será mejor que piense nuevamente. Ese símbolo significa algo más en estos pequeños niños inocentes que están llevando símbolos luciferanos o luciferinos. Aquí está el símbolo de Aleister Crowley. Verá que es muy parecido, tendrá los pentagramas y todos los otros símbolos allí. La G notará que básicamente es la estructura básica, digamos, y usted puede rellenarla y luego puede tener un pentagrama y luego puede dar la vuelta de esta manera. Depende de cuál quiera usted. Esta sería la cabra de Méndez, el lado oscuro. Desafortunadamente, lo siento señoras, es el lado femenino también, y eso sería la representación masculina. Bueno, preguntemos al diccionario del misticismo para decirnos lo que significa. El pentagrama es considerado por los ocultistas de ser el medio más potente de conjurar espíritus. Cuando un solo punto de la estrella señala hacia arriba, es considerado como la señal del bien, y eso significa conjurar espíritus benévolos. Cuando un solo punto apunta hacia abajo, es un par, y un par de puntos están arriba, eso es una señal del mal, Satanás, y es usado para conjurar los poderes del mal. Eso es lo que dice. Es interesante que ese símbolo es, por supuesto, usado en todos los lados del mundo, incluyendo en la mayoría de las banderas. Preguntemos a otra fuente, Enciclopedia de la Masonería. ¿No considera una mejor fuente que esta? Los francmasones de Estados Unidos se han referido, por acuerdo tácito, al pentagrama como el símbolo de los 5 puntos de comunión. Así que es la pentalfa o Pitágora. En la ciencia de la magia, el pentalfa se llama el sagrado y misterioso pentagrama. Es la estrella de los magos. Eso es ocultismo. Y lo tienen por todas las banderas. Muy interesante. Doble triángulos y más. Tenemos masculino, femenino, bien, mal, Adán, Cadmón, todos estos símbolos. El hombre divino. Y ahora llegamos al punto donde empezamos a revelar lo que realmente significan. Y que Dios nos ayude mientras continuamos este camino para encontrar cuál es realmente la agenda oculta de esta masonería.